Era un domingo cualquiera en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Guadalajara, el 14 de junio de 2025. La misa de las 10 de la mañana había comenzado con la solemnidad habitual, las oraciones, los cantos, la lectura del Evangelio. Pero nadie esperaba lo que estaba por suceder. El padre José Valdés, conocido por su valentía y su palabra directa, presidía la celebración. De repente, al avanzar en la homilía, un grupo de hombres armados ligados al narcotráfico local irrumpió en la iglesia. La tensión se apoderó del lugar, los fieles quedaron paralizados, el temor se palpaba en el aire. Pero en lugar de huir o callar, José se levantó con firmeza y habló con voz clara, fuerte y serena. Ustedes, que siembran muerte y desolación, han llegado a un lugar donde el amor y la esperanza no tienen miedo, dijo mirando a los ojos de los intrusos. No vine a juzgarlos, sino a recordarles que Dios también los ama y los llama a la conversión. Los hombres, sorprendidos por la valentía y la paz que emanaba el sacerdote, bajaron las armas lentamente. José continuó: cada vida perdida es un grito que clama justicia. Pero la verdadera justicia no se logra con violencia, sino con arrepentimiento y cambio. El pueblo, que esperaba un enfrentamiento, quedó paralizado por la fuerza de esas palabras. En ese instante, la misa no era solo una ceremonia, sino una llamada urgente a la esperanza y a la transformación. Al finalizar, José invitó a todos a orar por la paz y por aquellos que están atrapados en las redes de la violencia. Que el Señor nos dé fuerza para hacer luz en medio de la oscuridad, concluyó. El 15 de junio de 2025, la noticia del inesperado enfrentamiento en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe se había esparcido rápidamente por Guadalajara y más allá. Pero lo que capturaba la atención de todos no era la irrupción de los narcotraficantes, sino el hecho que ningún disparo se había escuchado. Mientras el pueblo comentaba cómo el padre José había enfrentado a los hombres armados solo con palabras y oración, en la parroquia se vivía una atmósfera de calma y reflexión profunda. Aquella mañana, José había llegado temprano para preparar la misa, sin imaginar que horas después tendría que enfrentarse a uno de los momentos más peligrosos de su vida. Sin embargo, en vez de mostrar miedo, su rostro reflejaba una fe inquebrantable. Los hombres armados, al ver la determinación y paz del sacerdote, se detuvieron en seco, y uno de ellos, con voz temblorosa, pidió permiso para hablar. Padre, nos han obligado a hacer esto. No queremos esta vida. José los escuchó sin interrumpir y luego pronunció una oración que resonó en todo el templo. Señor, convierte los corazones endurecidos en manantiales de amor. Que la luz de tu paz inunde esta casa y esta ciudad. La oración, cargada de una fuerza que nadie esperaba, fue como un bálsamo para todos los presentes. Los hombres armados, uno a uno, bajaron las armas y se arrodillaron pidiendo perdón y guía. El pueblo, testigo de aquel milagro silencioso, comprendió que la verdadera batalla no se gana con violencia, sino con la verdad y el amor. Al concluir la misa, José invitó a todos a ser mensajeros de paz en sus comunidades. La fe es nuestro escudo y nuestra espada, dijo, y hoy hemos demostrado que con ella ningún mal puede prevalecer. El 16 de junio de 2025, la noticia del encuentro en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe seguía resonando en Guadalajara y en muchos otros lugares del país. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, testimonios de fe y esperanza. El padre José, lejos de buscar protagonismo, retomaba sus actividades diarias: confesiones, visitas a enfermos, catequesis y atención a los más necesitados. Pero la paz que se respiraba en la parroquia era diferente. Se sentía como un renacer espiritual en un barrio golpeado por la violencia y el miedo. Rosario, quien acompañaba a José desde hacía años, notaba el cambio en la comunidad.
Padre, muchos de los que antes tenían miedo ahora vienen con preguntas, con ganas de cambiar, le dijo un día mientras organizaban la sala de catequesis. Su valentía ha sembrado una semilla que ahora debemos cuidar. José sonrió con humildad. La semilla no es mía, respondió. Es de Dios. Nosotros solo somos instrumentos. Por la tarde, José convocó a una reunión abierta en el salón parroquial. Invitó a líderes comunitarios, a jóvenes y a familias enteras para hablar sobre la paz y la reconciliación. Durante la reunión, un joven llamado Miguel tomó la palabra. Padre, yo perdí a mi hermano en una balacera. Estaba con el grupo que entró a la iglesia. Hoy, gracias a sus palabras, quiero creer que podemos cambiar. José lo miró a los ojos y dijo, Miguel, su pérdida no es en vano. Cada lágrima es un llamado a la vida y cada herida un camino hacia la sanación. Esa noche, en su diario, José escribió, Hoy escuché el llanto y la esperanza mezclados. La verdadera paz nace en la aceptación del dolor y en la valentía para construir un futuro distinto. El 17 de junio de 2025, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe se convirtió en un refugio para quienes buscaban no solo alimento físico, sino también espiritual. El padre José y Rosario organizaron jornadas de apoyo para las familias afectadas por la violencia, ofreciendo comida, atención médica básica y, sobre todo, escucha sincera. Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando una madre, cuyos hijos habían sido víctimas de la delincuencia, se acercó al altar tras la misa y pidió la palabra. Padre, antes solo venía a pedir consuelo. Ahora, gracias a usted, vengo a ofrecer mi mano para ayudar a otros, dijo con voz quebrada. José la abrazó y respondió, esa es la verdadera fuerza de una comunidad, cuando transformamos nuestro dolor en esperanza y servicio. Las actividades no solo reunían a los vecinos, sino que también comenzaron a atraer la atención de otros sectores de la ciudad. Se formaron grupos de oración en barrios cercanos y voluntarios de diferentes edades participaron activamente en las campañas. En una de esas jornadas, un joven llamado Carlos, que había estado en la cárcel por vínculos con grupos delictivos, se acercó tímidamente a José. Padre, yo quiero cambiar, pero no sé por dónde empezar. Carlos, respondió el sacerdote, el primer paso es reconocer que no estamos solos. Aquí tienes una familia que te apoyará. Así, la parroquia se convirtió en un faro de luz para muchos que habían perdido el rumbo. Esa noche, mientras revisaba los apuntes del día, José anotó en su diario, la verdadera batalla no está en las calles, sino en los corazones. Y cada alma que se acerca a Dios es una victoria. El 18 de junio de 2025, el impacto del mensaje del padre José Valdés trascendió las fronteras de Guadalajara. Desde radios comunitarias hasta medios nacionales, se empezó a hablar no solo del enfrentamiento en la misa, sino del mensaje de reconciliación y esperanza que el sacerdote había proclamado con valentía. En la parroquia, José continuaba con su labor pastoral, pero ahora con más visitantes y llamadas de personas que buscaban apoyo espiritual y orientación. Un día, durante la catequesis con jóvenes, una chica llamada Mariana compartió su historia. Antes, pensaba que la violencia era parte de mi destino, dijo con voz temblorosa. Pero las palabras del Padre me hicieron creer que puedo construir un futuro diferente. José la miró con ternura y le recordó que la fe es una semilla que necesita ser cultivada cada día, con paciencia y amor. Por la tarde, en una reunión con líderes sociales, José enfatizó, la transformación empieza en nosotros. No basta con reclamar paz desde afuera, debemos ser agentes activos de cambio. Mientras tanto, en medios de comunicación, algunos críticos intentaban minimizar el impacto de lo ocurrido, calificando al sacerdote de ingenuo o imprudente, pero para la mayoría del pueblo, su mensaje era un faro en la oscuridad.
Rosario, fiel compañera, le recordaba a José: no importa lo que digan, lo esencial es que muchas vidas están tocadas. Esa noche, José escribió: cuando el corazón se abre, la voz del Evangelio resuena más fuerte que cualquier amenaza. El 19 de junio de 2025, la tranquilidad habitual de la parroquia se vio interrumpida por un susurro creciente que recorría las calles de Guadalajara. No era un rumor de violencia ni miedo, sino un eco de esperanza y cambio que comenzaba a calar en cada barrio. Esa noche, el padre José convocó a una vigilia de oración en el atrio de la iglesia. La convocatoria fue sencilla: venid con corazón abierto y sin miedo. Muchos respondieron al llamado llevando velas y plegarias. Entre los asistentes había familias, jóvenes, ancianos, migrantes y, sorprendentemente, algunos hombres que, según los vecinos, tenían vínculos con grupos delictivos. Entraron en silencio buscando no llamar la atención, pero con la necesidad urgente de escuchar y ser escuchados. Durante la vigilia, José habló con voz suave pero firme: no estamos aquí para juzgar, sino para sanar, para recordar que todos somos hijos de Dios, incluso aquellos que han perdido el camino. Las palabras calaron hondo. Algunos lloraron. Otros simplemente guardaron silencio, pero conmovidos. Al finalizar, una mujer joven se acercó a José: Padre, yo fui parte de ese mundo, pero después de escucharle, quiero un cambio. ¿Por dónde empiezo? Por la verdad, respondió él. Por mirarse al espejo sin miedo y reconocer que la esperanza es más fuerte que el pasado. La vigilia se convirtió en un símbolo de reconciliación. Y aunque la oscuridad cubría la ciudad, dentro del atrio se encendieron miles de luces que parecían decir que la fe podía vencer cualquier sombra. Esa noche, José anotó en su diario: la paz no llega con el ruido de las armas, sino con el susurro de un corazón arrepentido y dispuesto a cambiar. El 20 de junio de 2025, mientras el sol doraba las calles de Guadalajara, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, la vida seguía transformándose lentamente. El padre José continuaba su misión con humildad y valentía, sabiendo que cada pequeño paso era un avance hacia la paz. Esa mañana recibió la visita inesperada de un joven llamado Luis, conocido en el barrio por sus problemas con las autoridades y sus vínculos con un grupo delictivo. Luis entró con dudas y temor, pero con un deseo genuino de encontrar respuestas. Padre, dijo, mirando al suelo, he escuchado lo que usted dijo en misa. No sé si puedo cambiar, pero quiero intentarlo. José lo miró fijamente, sin juzgar, y respondió: Luis, la conversión no es un acto instantáneo. Es un camino que se recorre paso a paso, con fe y perseverancia. Aquí tienes una familia que te acompañará. Los días siguientes, Luis comenzó a participar en las actividades de la parroquia. Ayudaba en el comedor, asistía a las oraciones y compartía su historia con otros jóvenes que enfrentaban situaciones similares. Rosario observaba con esperanza cómo la comunidad se fortalecía y cómo el mensaje de paz y redención se hacía palpable en cada rincón. En la noche, José reflexionaba: cuando una mirada sincera se encuentra con un corazón dispuesto, nace la posibilidad de un nuevo destino. El 21 de junio de 2025, mientras la ciudad parecía seguir su ritmo habitual, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe se vivía un momento de calma y recogimiento. Pero esa paz era solo el preludio de un acontecimiento inesperado. Durante la misa, un hombre de rostro duro, conocido por sus vínculos con un grupo criminal local, se levantó de la última banca y se acercó al altar. La comunidad contuvo el aliento. Nadie sabía qué iba a hacer. Con voz firme, el hombre se dirigió al padre José. Padre, he vivido en las sombras mucho tiempo, pero hoy, al escuchar sus palabras, siento que puedo cambiar. Quiero dejar atrás la violencia y encontrar la paz que usted predica. Un murmullo recorrió la iglesia. José lo miró con compasión y respondió:
La gracia de Dios es para todos. El primer paso es reconocer que no estamos solos. Aquí, en esta comunidad, tienes un lugar para comenzar de nuevo. Esa confesión pública fue un símbolo poderoso para el barrio y para toda la ciudad. El mensaje de reconciliación del Padre José empezaba a resonar más allá de las paredes de la parroquia. Por la tarde, José convocó a una reunión con líderes sociales y autoridades locales para promover iniciativas que ofrecieran alternativas a la violencia, especialmente para los jóvenes. En su diario escribió: "El verdadero cambio comienza cuando aquellos que han caminado en la oscuridad deciden dar el primer paso hacia la luz". El 22 de junio de 2025, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe se llenó de voces y manos que antes habían estado divididas por el miedo y la violencia. La comunidad, impulsada por el testimonio del Padre José, comenzó a organizarse para enfrentar los desafíos desde la esperanza y la solidaridad. José convocó una asamblea abierta donde participaron jóvenes, padres de familia, sacerdotes y representantes de organizaciones civiles. El objetivo era claro: construir juntos caminos de paz y reconciliación. Durante la reunión, una madre de familia tomó la palabra con valentía. "Mi hijo estuvo cerca de caer en las redes del narcotráfico", dijo con voz entrecortada. "Pero gracias a esta comunidad y a las palabras del Padre José, hoy está en un centro de rehabilitación". Las lágrimas rodaron por su rostro, mientras muchos asentían conmovidos. José tomó la palabra para recordar que el cambio no es rápido ni fácil, pero que la fe y la acción conjunta pueden transformar vidas. "No somos héroes", dijo, "solo servidores que creen en la fuerza del amor y la unidad". Mientras la asamblea continuaba, Rosario coordinaba las actividades para que la parroquia fuera un refugio constante, donde nadie se sintiera solo. Esa noche, José escribió en su diario: "Cuando la comunidad se une en oración y acción, se convierte en un muro infranqueable para la violencia y el desánimo". El 23 de junio de 2025, la violencia seguía golpeando las calles de Guadalajara, pero dentro de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe la luz no se apagaba. El Padre José, junto con Rosario y un grupo creciente de voluntarios, organizaba una campaña para apoyar a las víctimas del conflicto. En un día especialmente difícil, un hombre llegó a la parroquia con heridas visibles, tanto físicas como emocionales. Se llamaba Ernesto y había perdido a su familia en un enfrentamiento entre grupos rivales. José lo acogió sin preguntas, ofreciéndole comida, consuelo y un espacio para sanar. Durante la misa vespertina, José dedicó la homilía a hablar del perdón y la reconciliación. "No es fácil perdonar", dijo, "pero es el único camino para romper el ciclo de violencia que nos destruye". La comunidad escuchaba en silencio, conscientes de que esas palabras no solo eran para ellos, sino para todo un país sediento de paz. Al final de la misa, José invitó a Ernesto a compartir su historia. Con voz quebrada, el hombre habló de la pérdida, del dolor y de la esperanza que había encontrado en la comunidad. "Aquí encontré una familia", dijo, "y por primera vez sentí que podía mirar al futuro sin miedo". Esa noche, José anotó: "En cada herida hay una semilla de esperanza. Nuestro deber es cuidarla para que crezca y dé fruto". El 24 de junio de 2025, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe se llenó de un murmullo diferente. No era solo el canto habitual de los fieles, sino la presencia de aquellos que por miedo o dolor habían evitado acercarse por años. El Padre José organizó un encuentro especial para escuchar testimonios de quienes habían sido tocados por la violencia y la marginación. Uno a uno, hombres y mujeres compartieron sus historias. Hablaron del miedo, de la pérdida, del arrepentimiento y sobre todo de la esperanza que habían encontrado en la comunidad.
María, una joven madre, contó cómo el programa de ayuda le había salvado la vida y la de su hijo. Antes pensaba que no había salida, dijo con lágrimas, pero aquí encontré fuerzas para seguir. José les recordó que no estaban solos y que la iglesia era su hogar. Somos una familia, dijo, y juntos podemos reconstruir lo que el miedo intentó destruir. Al terminar, muchos se acercaron a confesarse, encontrar consuelo y renovar su compromiso con la paz. Esa noche, José escribió en su diario: la sanación comienza cuando las voces que fueron silenciadas se atreven a hablar y a ser escuchadas. El 25 de junio de 2025, la comunidad de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe comenzó a extender su mensaje más allá de sus muros. Inspirados por el ejemplo del Padre José, grupos de jóvenes organizaron actividades en barrios afectados por la violencia. Se crearon espacios de diálogo, talleres de reconciliación y grupos de apoyo para familias en riesgo. La semilla de la paz comenzaba a germinar en cada rincón de Guadalajara. Un día, durante un taller, un joven llamado Diego compartió: antes solo veía oscuridad, pero ahora, gracias a esta comunidad, veo una luz que me guía. José, que asistía como acompañante, sonrió con esperanza. Esa luz no es solo nuestra, dijo, es la luz de Cristo, que nunca abandona a su pueblo. Mientras tanto, en medios de comunicación, la historia del sacerdote que enfrentó a los narcotraficantes con amor y valentía se difundía como símbolo de resistencia y cambio. Rosario recordaba los días difíciles, pero también los momentos de alegría y renovación. Esa noche, José anotó en su diario: la esperanza no es un ideal lejano, sino una realidad que construimos cada día, con fe y acción. El 26 de junio de 2025, mientras la ciudad seguía lidiando con la sombra del narcotráfico, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe se escuchaba una voz que comenzaba a cambiar corazones. Durante la misa dominical, el Padre José dirigió una homilía que fue más que palabras, fue un llamado a la libertad interior. La verdadera esclavitud, dijo, no es la de las cadenas visibles, sino la del miedo, el odio y la desesperanza. Quien logra romper esas cadenas encuentra la paz que el mundo no puede dar. Entre los fieles había personas que habían vivido años atrapados en ciclos de violencia y venganza. Esa mañana muchos comenzaron a sentirse llamados a un camino diferente. Después de la misa, un grupo de jóvenes se acercó al sacerdote con la firme intención de organizarse para apoyar a aquellos que buscaban salir del mundo delictivo. José los animó con fervor: siembra en ellos la semilla del cambio. No desmayen, porque cada pequeño paso es una victoria para el reino. Rosario, observando la escena, sintió una mezcla de orgullo y esperanza. Esa noche, el Padre José escribió: la voz que Dios infunde en un corazón dispuesto es capaz de romper las cadenas más fuertes. El 27 de junio de 2025, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe se convirtió en un faro para quienes habían perdido la esperanza. Cada día, más personas llegaban buscando no solo alimento para el cuerpo, sino consuelo para el alma. José, junto a Rosario y un grupo creciente de voluntarios, organizaba actividades que iban más allá de la asistencia material. Se promovían talleres de reconciliación, círculos de oración y espacios para compartir testimonios de vida. Una tarde, un hombre llamado Rafael, antiguo líder de un grupo delictivo, tomó la palabra frente a la comunidad. No vine aquí para justificar mis actos, dijo con voz firme, sino para pedir perdón y comenzar de nuevo. El silencio fue profundo. José lo miró con ternura. El arrepentimiento es el primer paso hacia la libertad verdadera. Aquí tienes una familia que te acompañará en ese camino. La comunidad aplaudió con el corazón, conscientes de que cada historia de cambio era una victoria para todos. Esa noche, en su diario, José anotó:
La luz más brillante nace en medio de las sombras más densas, y esa luz es la que guía a nuestro pueblo hacia la paz. El 28 de junio de 2025, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe se vistió de fiesta. No había anuncios oficiales, ni grandes invitados, solo el pueblo reunido para celebrar la paz que lentamente comenzaba a florecer en sus calles. Claudia Sheinbaum, quien durante semanas había estado en silencio, asistió a la misa con rostro sereno y lleno de esperanza. Se sentó entre los fieles, sin privilegios, compartiendo la misma fe y compromiso. Durante la homilía, el Padre José habló con voz llena de emoción. Hoy celebramos más que una misa, celebramos el triunfo de la fe sobre el miedo, de la esperanza sobre la desesperación. Porque cuando nos unimos en el amor de Dios, ninguna oscuridad puede prevalecer. La comunidad cantó, rezó y lloró de alegría. Muchas heridas comenzaban a sanar y nuevas vidas encontraban un camino diferente. Al finalizar, José invitó a todos a ser portadores de paz en sus hogares, barrios y ciudades. La misión no termina aquí, dijo. Cada uno de nosotros es llamado a ser luz donde haya sombra, amor donde haya odio. Esa noche, Claudia dejó una última nota en el cuaderno negro que había acompañado toda esta transformación. Gracias, Padre José, por enseñarme que el poder verdadero es el que se entrega para servir. Hoy soy parte de esta familia que no teme amar y sanar. José encendió la vela junto al cuaderno, cerró los ojos y susurró: que esta luz nunca se apague.